presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. 8 de la mañana con 6 minutos, arrancando en este martes 5 de noviembre de 2019, arrancando mes, interesante todo lo que se viene, por supuesto, en el ámbito social, económico, deportivo. Híjoles, hasta uno se pone de buen humor en esta época, pues, prácticamente a unos cuantas semanas de que empiece la época decembrina. Y sin lugar a dudas todos como que andan muy contentos, muy atentos, quizás también con muchas presiones económicas, no se diga, pero con muy buen ánimo arrancando este espacio que se llama La Sociedad y que le tenemos ya lista de información. Vámonos sin más preámbulo con nuestra compañera Veneranda Mendoza, que usted lo sabe, siempre nos tiene temas de la política. Digo yo, y es mi visión, no sé si la compartan, hay mucho desapego en todo lo que tiene que ver con las actividades políticas, pero al fin y al cabo, cada 3 y cada 6 años votamos por representantes populares. Unos están al frente de las alcaldías, otros en la legislatura, son 75, usted lo sabe, en el Estado de México, 75 diputados, y otro despacha en la silla del Poder Ejecutivo. Son cargos de elección popular. Sin lugar a dudas, pues, el compromiso de un ciudadano no solo es ir a las urnas cada 3 y 6 años y elegir a sus autoridades, cualquiera que éstas sean, hombre, mujer, en fin, y del partido que sea, sino enriquecemos el análisis, el debate, la reflexión, nos enriquecemos como sociedad participativa si estamos muy atentos a lo que hacen y a lo que no hacen. Y vaya, de todo esto Veneranda Mendoza pues nos tiene información ni más ni menos del que toma las decisiones en la Cámara de Diputados, que es Maurilio Hernández González. Vene, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días al auditorio. A más tardar a finales de este periodo, el grupo parlamentario de Morena espera sea aprobada en el Estado de México la desaparición del fuero, la reducción del financiamiento público en 50% a los partidos políticos y la ley de austeridad, anticipó Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política en la legislatura mexiquense. El además coordinador del grupo parlamentario de Morena precisó que no es necesario que estos temas, en los que no necesariamente todas las fuerzas políticas están de acuerdo, salgan por unanimidad, pues lo importante es que el marco jurídico local se adapte al nacional. Nosotros, indicó, hacemos un trabajo de cabildeo con el propósito de que podamos ir en coincidencia, pero si no, podemos aprobarlas, estas leyes, con mayoría o con la mayoría que tengamos, porque nosotros creemos que son necesarias. El morenista confió en que las 3 iniciativas pasen por el Pleno antes del cierre del actual periodo ordinario de sesiones, lo que ocurrirá a más tardar el 20 de diciembre, pues si bien los temas financieros, es decir, la revisión de la cuenta pública 2018 y el análisis y aprobación del paquete fiscal 2020 son prioridad, tampoco se pueden descuidar otros temas de importancia. Recordó que en el primer año parlamentario se presentaron iniciativas que prevén la eliminación del fuero y el recorte de financiamiento público a los partidos, y que fueron rescatadas durante el actual periodo para que no precluyeran, es decir, para que no caducaran, en espera de las reformas federales, porque dijo, queremos ir en alineamiento a una línea política nacional. Lo pondremos como meta, claro, esto pues en alusión a estas 3 iniciativas. A la fecha, recordó, Morena no ha promovido ninguna ley de austeridad, pero lo hará en los próximos días. En esta materia, admitió que la mayor reticencia es la del Poder Judicial, sobre todo en el tema de salarios, bajo el argumento de la autonomía. Pues son 3 temas, por supuesto, importantes que conllevan pues la reducción quizás de algunos beneficios que tienen gobernantes y políticos simple y sencillamente por el hecho de ser gobernantes y políticos, Eduardo.
Pues interesantísimo, pero ahora sí que si de por sí ya traen atrasadas varias propuestas, varias iniciativas que tienen que legislar, que tienen que analizar, y con esto que te anuncia Maurilio Hernández, que van ahí a estar tratando de, pues, de legislar, analizar estos tres temas, pues desde mi muy particular punto de vista, primero tendrían que dar paso a lo que tienen retrasado, que es bastante, y luego quizás ya estar pensando en otro tipo de temáticas, Veneranda. Bueno, son dos temas de ellos, la reducción del financiamiento a los partidos y la desaparición del fuero, ya son iniciativas que habían ingresado, no son temas nuevos. Lo que sí es un hecho es que aún está pendiente la nueva ley del ICEMIM, la ley de la UAM, por ejemplo, que se había dicho que también se haría un esfuerzo por sacarla en este periodo. La interrupción y vemos que embarazo. Se siguen retrasando porque, a final de cuentas, no hay acuerdos. Por ejemplo, en el caso de la ley de la UAM, la rectoría no ha aceptado las invitaciones planteadas por la RUT, y en este entendido pues tampoco hay muchos avances, por lo menos de parte de los universitarios, para poner de acuerdo o para hacer una sola iniciativa de las dos que se han promovido, solamente por nombrar ese caso. En el caso del ICEMIM, pues Maurilio Hernández ha asegurado que ya hay una auditoría externa que fue contratada por gobierno del estado, pero pues a la fecha el gobierno del estado no ha mostrado los resultados, por tanto pues tampoco habría como una base para elaborar una nueva ley del ICEMIM acorde a las necesidades financieras. Interesantísimo, y es precisamente a lo que me refiero, porque tienen temas pendientes que son de carácter urgente, porque tienen encima prácticamente el análisis de presupuesto de 2020, y ahí es cuando tienen que estar asignando partidas presupuestales, dinero en pocas palabras, para que las instituciones funcionen y funcionen de manera óptima. Pero en fin, pues nos mantenemos pendiente, Veneranda, de lo que suceda con estas tres iniciativas que te anuncia Maurilio y los muchos pendientes que tiene la legislatura. ¿Algo interesante para esta semana? Pues hoy hay sesión. Honestamente no recuerdo el orden del día. Habrá un par de temas importantes, más o menos. Bueno, más importantes que los otros, ¿no? Al final de cuentas, pues suponemos o queremos suponer que el trabajo parlamentario es importante porque incide en las leyes, en el marco jurídico de los mexiquenses, pero me parece que hay un par de iniciativas que pueden destacar. Ahí estamos pendientes a tu reporte a la 1 de la tarde con Luis Pantoja Ríos. Gracias, Bene, pásala bien. Excelente día, hasta luego. Excelente martes, nuestra compañera Veneranda Mendoza, siempre atenta ahí en la Cámara de Diputados. Y insisto, la Cámara de Diputados, pues cualquier ciudadano puede ir. Uno entra, hay vigilancia en el acceso. Si es sesión, hoy es martes, a las 12 del día son las sesiones. Los 75 diputados analizan, debaten, reflexionan sobre las propuestas que ya traen pues prácticamente muchos amarradas. Pero uno como ciudadano sube la parte superior, las escaleras, y ahí toma asiento. Hay del orden de unas 50 butacas para ese propósito. Se sienta y puede observar, ahora sí que en vivo y a todo color, lo que debaten, lo que analizan, lo que se dice ahí en la Cámara de Diputados, la caja de resonancia en el Estado de México, y recordar pues que esos 75 representan a 17.3 millones de habitantes. De ese tamaño es la responsabilidad de los diputados en el Estado de México, la entidad más poblada del país. Y por ello, pues la más con muchos problemas, una cantidad impresionante de problemas, y no se diga. El día de ayer le tocaba el tema, tan solo en la ciudad de Toluca tenemos 2 alertas, una por desapariciones y otra por feminicidios. En teoría, la alerta de género está enfocada para activar medidas de carácter urgente por parte de autoridad municipal, estatal y federal en ese municipio en específico, porque se presenta una problemática extraordinaria, y esto es la desaparición de personas y los feminicidios. El día de ayer teníamos una plática con Ana Yurixi Leiva, militante distinguida, déjeme ponerlo así, del Partido del Trabajo. En su momento fue también una política muy destacada en el PRD,
pero hoy está en otro partido de izquierda que es el PT, y Ana Yurixi, yo le decía el día de ayer que es muy avesada, siempre muy puntual, ha sido legisladora del Congreso local y siempre muy preocupada y ocupada en este tipo de temáticas de combatir la violencia contra las mujeres desde el punto de vista institucional. Ana, gracias por tomar la llamada, muy buenos días. No, Alonso, muchísimas gracias, siempre a tus órdenes y un saludo a tu auditorio. Pues nada, rescatar tu opinión, tuvimos un episodio bastante lamentable el fin de semana en la capital mexiquense, donde se localiza al interior de una vivienda en la zona norte de nuestra ciudad a una mujer, y cuando se hace la inspección pues habría más cuerpos. Todo parece indicar que se trataba de una persona, asesino serial, dicen, pero en fin, eso le tocará a las autoridades, a la fiscalía, estarlo determinando. Desde tu punto de vista, y te hago la pregunta ya así muy de lleno, ¿qué ha fallado para que las alertas de género y alerta por desapariciones en la ciudad de Toluca y en otros municipios mexiquenses no haya disminuido la cantidad de agresiones contra las mujeres en general, Ana? Sí, mira, yo creo que, bueno, primero poner en contexto, Alonso, que la violencia contra las mujeres en México sigue siendo un problema estructural que no ha logrado contar con los canales institucionales adecuados para prevenirla y erradicarla. Al día de hoy hay cifras alarmantes en México, tenemos de 8 a 9 feminicidios al día. Entonces, resulta pues la forma de violencia más extrema contra las mujeres. Y mientras el Estado de México y el país no tome nota y no tengan los registros adecuados, no vamos a poder erradicar este problema. Déjame darte un dato. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas no está actualizado, Alonso, desde diciembre del 2018 en el Estado de México. Entonces, el problema es institucional, no es un tema de las alertas como tal, al contrario, creo que el Estado de México hoy con 2 alertas de violencia de género, una en el tema de feminicidio y otra con el tema de mujeres y niñas desaparecidas, ponen el alerta al Estado de México. Es la única entidad del país que cuenta con 2 alertas de violencia, insisto, en feminicidios y en desapariciones, y el gobierno del Estado sigue ausente a este tipo de políticas que deben de erradicarse en los municipios. Toluca cuenta nuevamente con 2 alertas, Ecatepec, Neza, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Iztapaluca y Cuautitlán Izcalli. Entonces, es un tema de no reconocer, de no atender una debida investigación sobre los casos que están sucediendo. Lamentable lo que conocimos el fin de semana, tienes razón, Alonso, en Villa Santín, de este asesino serial, en donde, bueno, pues ni siquiera lo tienen al día de hoy capturado. Sigue libre y se sigue evidenciando una falta de atención del gobierno del Estado para erradicar este problema. Yo decía en la semana pasada, si la memoria no me falla, que sinceramente es sumamente complicado atender la violencia de género, y me explico. Porque la gran mayoría de los casos, o por lo menos el 50% de acuerdo a algunas estadísticas, se comete al interior de los hogares, se comete por familiares, se comete por amigos, por compañeros de trabajo, por compañeros de la academia, de la escuela, en fin. Y entonces es cuando uno dice, híjoles, jamás me esperaría que quizás un familiar, un conocido, tuviera un comportamiento agresivo que quizás llega al extremo a arrebatar la vida a una mujer, y quizás ahí es cuando las instituciones prácticamente no pueden hacer acciones de prevención al interior de hogares, al interior de espacios cerrados. Ana, no sé qué pienses de esto. Sí, no, lo que pasa es que la autoridad justamente justifica este tipo de violencia llevándolo hacia los hogares, pero también hay una violencia afuera. Bueno, este asesino serial, no me digas que conocía o era familiar de las víctimas que se están encontrando lamentable en esa propiedad. Entonces es muy fácil para el gobierno
decir, bueno, pues es que es el marido, sí hay un alto porcentaje, pero también se da en la vía pública. Entonces, no es una justificación del gobierno decir, pues no puedo participar, yo ya no puedo entrar en la vida privada de las personas, y entonces pues hago caso omiso, y seguimos viendo estos hechos. Entonces, por supuesto que debe de reconocer el Estado de México que hay un problema, sí, en el tema individual en casa, pero también lo hay en la comunidad, y caso particular, los hechos lamentables de este fin de semana. Sí, y también en reconocer que quizás en la medida que haya una política pública muy focalizada hacia los que se están desarrollando, y me refiero a los pequeños de primaria, secundaria y nivel medio superior, en estar inculcando pues el respeto absoluto entre personas, entre hombres y hombres, entre mujeres, mujeres, entre hombres con mujeres, en fin, quizás a partir de ahí pudiera ser que en una década, Ana, no sé qué pienses de esto, las cosas cambien drásticamente, pero en tanto no haya, quizás me atrevo a decir que en el sector educativo, a la semana 15 minutos por parte del docente enfocado exclusivamente a abordar de temas de no agresión contra las mujeres y de no agresión contra nadie, pudiera ser un antes y un después, Ana. Sí, así es. Mira, un elemento sustancial de esta declaratoria fue que justamente el gobierno del estado no logró caracterizarlo como un problema público. Si lo seguimos viendo como un problema de cifras, no va a funcionar. El Estado de México lo debe reconocer como un problema público y social, y ahí entra el tema que justamente comentas, Alonso. Se deben de articular políticas públicas con desarrollo social, con el Consejo Estatal de la Mujer, con la Fiscalía, con educación, con salud. Entonces, hay una desarticulación de políticas públicas, no vemos un registro de datos de mujeres, niñas, lo que te comentaba del registro estatal de personas desaparecidas, están desarticulados las unidades de análisis y contexto, no se han actualizado, no existen patrones de criminalidad, hay una falta también de capacitación enfocada al tema de género, una reacción inmediata para atender y prevenir esta problemática. Entonces, debemos también buscar los mecanismos de tránsito de trata, porque va ligado el tema de feminicidio con desaparición y con tema de trata. Entonces, si no articulas las acciones para atender de manera conjunta estas tres problemáticas, no vamos a avanzar. Ana, para cerrar el tema, digamos, por este día, pero seguramente te estaremos buscando y tocando base ahí contigo para que nos regales tus opiniones y tus análisis sobre esta problemática que enfrentamos como sociedad en conjunto, y no digo las autoridades, sino como sociedad enfrentamos. Preguntarte, tú debes, porque en la medida de que quizás se refuercen los esquemas de prevención de agresiones contra las mujeres, en la medida que quizás muchos sectores de la población tengan más confianza en que si presentan una denuncia va a suceder algo, pues las cifras se van a incrementar. Bueno, al menos eso yo tengo casi esa certeza de que se van a incrementar, y eso no quiere decir que la problemática aumente, sino quizás a lo mejor que la población confía en que va a suceder algo, porque ya se atreve a denunciar que quizás la agresión del novio, o quizás la agresión del vecino, qué sé yo, pero a mediano plazo tú le ves alguna salida, es decir, que en la sociedad ya haya una especie de respeto ya neto, que haya un respeto irrestricto hacia las mujeres. Mira, si el Estado no garantiza un Estado de derecho, un Estado decretar cero tolerancia para las mujeres, mientras el Estado no lo haga, nos van a seguir asesinando a las mujeres en el Estado de México. Es indispensable que el Estado de México cuente con información sobre el problema de desaparición, de feminicidios y de trata. Debe de tener un diseño de una política pública integral que contribuya a la prevención, a la protección, a la localización y a la investigación de los casos de desaparición, pero insisto, debe ser también en casos de feminicidio y en casos de trata. No podemos seguir tolerando
llegar a los ministerios públicos, porque a veces eso sucede, Alonso. Llega la madre de familia, desapareció mi hija, ay, pues seguimos con los estereotipos, y es la falta de capacitación de la que hablamos con los ministerios públicos. Pues hay que esperar las 72 horas, ¿no, señora? No se fue de fiesta anoche con las amigas, no se iría con el novio, ¿por qué no esperamos? Esas 72 horas cuestan la vida de las mujeres hoy, o las encuentras en otro país en un tema de trata. Eso es lo que debemos, si no vemos la operatividad con la que debe de funcionar las fiscalías, insisto, no vamos a avanzar, Alonso, porque seguimos encontrándonos con fiscales, con ministerios públicos. Esperen, no podemos esperar, la vida de las mujeres está en juego en horas, y lo vemos con las declaraciones del padre de la chica que se encontró en Casa Villa Santín. Él estuvo haciendo la investigación. De verdad que los familiares se convierten en expertos abogados, en expertos en derecho, porque ellos son los que hacen la investigación. Entonces, debe el Estado de México de garantizar, insisto, hoy un tema de prevención y protección y localización y una debida diligencia para atender este tipo de violencia. Y decirte algo más. Esta es la primer declaratoria que existe en México, la de desaparición de mujeres y niñas. Es la primera, y creo que tiene que ser un precedente importante para el país, para estados como Puebla, para estados como Tlaxcala, que vemos el tema alarmante de trata y las autoridades siguen sin hacer nada. En la Ciudad de México, en Veracruz, es un derecho, las alertas es un derecho adquirido, es un mecanismo único en el mundo que está visibilizando este problema. Es un derecho que nosotros como mujeres ya lo tenemos ganado, y no podemos minimizarlas, no podemos decir que no está funcionando. No funcionan la estructura del gobierno para prevenir y erradicar este problema. No son las alertas, es la operatividad y la falta de atención del gobierno, la impunidad y la corrupción con la que se sigue manejando. Pero también señalar que al interior de los hogares tiene que suceder algo, ¿no? Por parte de los titulares, entiéndase, padre, madre, o los abuelos que son tutores, o los tíos, qué sé yo, para precisamente estar haciendo sinergias, no solo con lo que pudiera hacer la autoridad a nivel municipal, estatal o federal, sino también al interior de los hogares tiene que haber una responsabilidad, Ana. Sí, claro, por eso yo inicié la plática pues diciendo que es un problema estructural, por supuesto, o sea, tiene que ver desde las familias, el patriarcado, cómo han ido creciendo, cómo se van educando a los hijos. Entonces creo que también todos debemos de aportar desde los hogares, desde quitar esos términos de que la niña se viste de rosa, el niño se viste de azul, el niño se queda viendo la tele, la niña hace los quehaceres del hogar. No, es un problema estructural. Por supuesto que va a tardar años para erradicarlo, pero ya tenemos avances, ya tenemos visibilizado el problema y hay que actuar en consecuencia. Sin lugar a dudas, Ana Yurixi Leiva Piñón, te agradezco que hayas tomado la llamada, y si nos permites, pues seguimos en contacto. Con mucho gusto. Un saludo, Alonso. Gracias a ti. Excelente martes. Usted escuchó a pues una de las avesadas en el tema. Recuerdo, ella fue diputada local en el Estado de México, y por supuesto siempre tiene muy la temática la tiene muy a flor de piel, y el análisis es interesante, ¿no? Las puntualizaciones que hace Ana Yurixi. Me quedo con que las alertas sí funcionan, por supuesto, y quizás lo que está fallando son la capacidad del gobierno, específicamente de la Fiscalía, y también yo involucraría a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y a las municipales, donde están vigentes las dos alertas, la de por desapariciones y la alerta por feminicidios, que simplemente pues no tienen la eficacia que se requiere, que demanda la problemática, porque ese es un problemón, por supuesto, un problemón cuando una mujer pues simplemente no aparece, está en calidad de no localizable, pues prácticamente toda la familia entra en una desesperación impresionante, y cuando va y toca la puerta de la autoridad y la autoridad pues no mueve un dedo,
Sencillamente genera una carpeta de investigación, pero no destina, qué sé yo, a 15, a 10, a 8, a 5 investigadores para que de inmediato inicien las indagatorias pertinentes para dar con su paradero. Pues ahí es cuando todo se complica, y bien lo comenta Ana Yurixi. Las familias que desafortunadamente están en este tipo de problemáticas, pues se convierten en cuestión de minutos en expertos investigadores, porque las circunstancias así los orilla ante la incapacidad de la autoridad para dar una respuesta oportuna ante una problemática de estas características. 8:30 a.m. Este espacio que se llama La Sociedad, que arranca a las 8 y concluye a las 8:30, llegó a su conclusión. A la 1 de la tarde, usted lo sabe, el espacio de análisis con Luz Pantoja Ríos. Y de mi parte, su servidor y este equipo de trabajo, nos escuchamos el día de mañana. Que tenga excelente martes.